El tema que hoy día vamos a hablar es sobre la ansiedad, ¿ya? Este es un término que en general uno escucha y uno como que tiende es como muy común que uno diga, ay, que estoy ansioso, que estoy ansiosa, o no sé, tengo mucha ansiedad, es como un término que uno en general usa mucho, pero cuando nosotros pedimos describir qué es lo que es la ansiedad, en general como que uno no sabe describir bien. Y a veces nos dicen, no, es como estar demasiado preocupado por algunas cosas o estar pensando demasiado en el futuro, pero la ansiedad es un concepto mucho más profundo que eso y que hoy día creo que vamos desarrollando juntos, ¿ya? Pásala nomás, Andy. Em, lo primero es, ¿qué es la ansiedad? Y acá me gustaría, chiquillos, que se desmutearan y me pudieran decir la primera palabra que se les viene a la mente. La primera. Para mí angustia, no sé, algo así. ¿Ya? Angustia, Estrés. estrés, Preocupación. súper, Tormento. súper. Pensé en miedo. Miedo, muy bien. No ver salida. No ver salida. Nerviosismo también. Nerviosismo, súper. Inquietud. Inquietud. Pensamientos alternos. Leí por ahí. Inseguridad. ¿Ya? Inseguridad. ¿Quién más? El último, el último. ¿No? Ya. Todas las palabras que ustedes dijeron efectivamente están asociadas a la ansiedad, ¿cierto? El temor, la inseguridad, los pensamientos, inquietudes, preocupaciones, todo eso está asociado a lo que significa la ansiedad. Pasemos a la otra. Pero la idea es que nosotros podamos entender más aún, ¿cierto? Se ve algo negro, no sé si se ve a mí nomás o a todos ustedes, ¿no? Se les ve como tapado negro, ¿no? Y a mí también se me ve así. Ah, ahí sí, ahí como que salió. Sí, a todos. Ya. Nosotros vamos a entender primero, chiquillos, que la ansiedad es algo normal o natural del ser humano. ¿Ya? Es un sentimiento propio que todos experimentamos, así como el temor, como el amor, como la rabia, como la vergüenza. Es algo que está, ¿ya? El Señor, de alguna forma, puso la ansiedad como un mecanismo normal que nos permite funcionar o responder a algo estresante, ¿ya? Por ejemplo, ya, yo estaba ansiosa hoy día, ¿cierto? Y el estar un poco ansiosa por el día de hoy me permite como movilizarme, ¿ya? Hoy no voy a estar ansiosa porque les tengo que compartir algo a los chiquillos, por lo tanto, ¿qué hago yo? Voy a preparar un material, me permite movilizarme de una forma bien orgánica, natural, ¿cierto? Por lo tanto, es un estado psicológico, un estado emocional que nos puede provocar ciertos cambios, que nos permite estar preocupados. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen que rendir alguna prueba o tienen que ir al trabajo y tienen algo importante, se van a poner ansiosos, ¿ya? Y esta ansiedad a veces les va a provocar a lo mejor un poco de dolor de guatita o no sé, como tensión, ¿cierto? Pero es natural hasta un cierto punto, ¿ya? Por lo tanto, la ansiedad, si nosotros decimos, oye, ¿es malo ser ansioso? No, ¿cierto? Está dentro de la normalidad, pero siempre y cuando sea un estado temporal, ¿ya? Cuando la ansiedad es a veces, es por hechos puntuales, es porque algo va a ocurrir, esta parte es parte de lo normal y de lo esperable, sí, pero cuando deja de ser temporal, es ahí el conflicto, ¿cierto? Cuando esto ya pasa a ser un estado constante, y es cuando ya uno dice, ya, estamos con algunos problemas, ¿cierto? Algo está ocurriendo, porque este estado no se va, esto está permanente. Es decir, la ansiedad es un estado de alerta propio del ser humano que le permite movilizarse, y cuando esto ya empieza a ser como constante, y este estado de alerta está todo el tiempo activo en nosotros, comienza a ser un problema, porque se imaginan estar constantemente en un estado de alerta, es tremendamente desagradable, ¿cierto? Para quienes lo han podido experimentar, estar así todo el rato, como en defensa, como en actitud de defensa, porque la alerta es así, estar todo el rato así como algo va a ocurrir,
es tremendamente agotador. Pasemos a la otra antes. Entonces, ¿qué gatillan? ¿Cuáles son los factores como gatillantes de una ansiedad permanente? Puede ser problemas en las relaciones sociales, ¿cierto? Me enojé con alguien, he tenido muchos problemas con mis amigos, tengo temor a ser abandonada, tengo muchos problemas familiares que están constantemente, terminé una relación importante con alguien que yo me proyectaba, esto se acabó, tengo que rendir una prueba muy importante, siento que me está yendo mal en la universidad, en el colegio, no estoy conforme conmigo misma, estoy insatisfecho, estoy insatisfecha, tengo muchas expectativas y no puedo cumplir esas expectativas. Ya tengo muchas cosas en mi cabeza y pareciera que mientras más las tengo en la cabeza, como que menos las puedo cumplir. Alguna situación o experiencia traumática que viví en mi vida, en mi infancia, en el diario vivir, en mi presente, ¿cierto? Algún duelo que yo pueda estar viviendo, distintas situaciones que experimentamos en el diario vivir van desarrollando esta ansiedad. Ya como decíamos al comienzo, ¿cierto, chiquillo? A veces es natural, pero cuando esto se va quedando y va siendo parte de mi vida, yo voy desarrollando un trastorno ansioso, ¿ya? Porque esto es algo como que se apoderó de mí, me acompañó y comienza, ¿cierto?, a movilizar mi vida. Y ahí estoy yo en un constante estado de alerta, preocupada, atemorizada. La ansiedad, efectivamente, hay un dicho muy claro que dice, la ansiedad es estar constantemente pensando en el futuro y la depresión es estar en un estado constantemente pensando en el pasado, ¿cierto? Es mucho más profundo que eso, pero cuando lo logramos como diferenciar así, entendemos que la ansiedad es estar con pensamientos constantes dentro de mi cabeza, pensando en algo negativo que va a ocurrir. Pasemos a la otra. Se ve como algo así, ¿ya? ¿Cómo vemos la ansiedad? Si nosotros pensamos, tenemos 3 cerebros distintos y el cerebro ansioso está como el de al medio, ¿cierto? Un menjunje en la cabeza, pensamientos, rumiantes, todo el tiempo, ¿cierto? Están ahí dando vueltas. Tengo una idea y esa idea no me deja dormir, no me deja estar tranquila, no me deja estar tranquilo. Estoy pensando, debería haber hecho esto, podría haber hecho esto otro, ¿qué va a pasar si no hago esto otro? O no sé, tengo alguna expectativa y ahí está constantemente dando vueltas. La ansiedad, chiquillos, se traduce como en creer, empezar a leer, por ejemplo, los pensamientos del otro, una persona ansiosa, constantemente, oye, ¿qué estarán pensando de mí? O habrán, no sé, veo unas personas compartiendo y digo, estarán hablando de mí, a lo mejor se enteraron esto que pasé, y así empieza el cerebro a afectar nuestro sistema nervioso central y empiezan las alarmas en todo el cuerpo. Ya empieza el malestar, chiquillo, el malestar del cuerpo. Empiezo yo a somatizar. No sé si ustedes han escuchado la palabra somatizar, pero ¿qué significa la palabra somatizar? Es finalmente empezar a expresar en el cuerpo lo que tengo en mi mundo interno. Ya el pastor hace un tiempo, hace unos discipulados atrás, nos hablaba de las enfermedades del alma. Yo creo que, y es lo que en el fondo también el Señor nos muestra, que la ansiedad efectivamente es una enfermedad del alma, ¿ya? Una enfermedad del alma que empieza a, desde lo interno, afectar lo externo, nuestro cuerpo. Y ahí aparecen las llamadas o comunes crisis de pánico. Pasemos, Andy, al otro. ¿Han escuchado hablar de las crisis de pánico, chiquillos? Sí, con el dedito. ¿Cierto que sí? Yo trabajo en un colegio, chiquillo, y se mueren todas las crisis de pánico que hay durante el día, sobre todo en enseñanza media. Incluso en los profesores, en los docentes. Mucha crisis de pánico. A veces hay crisis de angustia que son como de menor grado, pero en general, mucha crisis de pánico se experimenta en este último tiempo. Ya los porcentajes en los jóvenes han aumentado N, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente lo que ocurre interiormente, ¿cierto? Se empieza a expresar en el cuerpo.
¿ya? Y esto es como súper simple. Lo que yo tengo en mi interior, como yo no lo expreso, como yo no lo verbalizo, como yo no lo hablo, como yo no lo llevo a Cristo, ¿cierto? ¿Qué empieza a pasar en mí? Empieza como a aparecer, como a brotar. ¿Cómo brota? ¿Cómo se presenta una crisis de pánico? De repente puedes sentir que te va a dar un ataque al corazón. Y es heavy, chiquillos, porque la gente que no ha vivido nunca una crisis de pánico, ya, pero ¿cómo? Es que es literal. Tu mente, ¿cierto?, envía este mensaje al cuerpo: me voy a morir. Y el cuerpo empieza a activar todas las alarmas: se va a morir, algo pasó en el cuerpo, empieza el corazón a salir, empieza la sudoración, me empiezo a marear, empiezo a salivar, ¿cierto? Tengo la misma zapatilla que este piso. Empiezo a activar muchas cosas en el cuerpo y empiezo a decir, chuta, me voy a morir. Por lo tanto, si yo no identifico que es una crisis de pánico, yo voy a creer que me voy a morir y puedo llegar al hospital. ¿Ya? Hay muchas crisis de pánico que llegan a urgencia. Y ahí, después de muchos exámenes y muchos chequeos, llegan a la conclusión de que esto no es algo físico, sino que es algo psicológico. ¿Ya? Y nosotros, para identificar, primero tenemos que haber sabido qué estaba ocurriendo conmigo, ¿cierto? Cuando yo ya empiezo a autoexplorar y decir algo está ocurriendo en mí, yo logro diferenciar que no es que me va a dar un ataque al corazón, es que estoy experimentando una crisis de pánico. Pasemos a la otra. ¿Ven la imagen, chiquillos? Este es un iceberg, ¿cierto? Esta es una figura súper gráfica de lo que ocurre en los trastornos ansiosos o en la ansiedad. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros cuando algo ocurre y que se ve, ¿ya? Cuando el cuerpo empieza a somatizar, una crisis de pánico es como la punta del iceberg, chiquillo. Uno lo ve como que sí es importante, pero de pronto como que no es tan importante, como que no es tan grande. La crisis de pánico pasó y ahí quedó, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a escarbar un poquito, yo me doy cuenta que lo que realmente importa es lo que está acá abajo. ¿Ya? No es la punta del iceberg, sino que es lo que está en el mundo interno, lo que está abajo. Ese tremendo hielo que hay ahí, como esa montaña prácticamente de hielo, es lo que está ocurriendo en mi interior. Por lo tanto, cuando yo pienso en un trastorno ansioso, en la ansiedad, en las crisis de pánico, etc., lo primero que tengo que hacer es mirar ese mundo interno, es mirar qué es lo que está ocurriendo en mi interior que hoy día me está llevando a mostrarme o a desarrollar un trastorno ansioso. Hay muchas formas en las que se expresa la ansiedad. Yo les decía que hay pensamientos, que están las alertas o las alarmas del cuerpo, ¿cierto? Que se empiezan a manifestar. Me pongo más ansioso con la comida, tengo dificultades para dormir, no puedo conciliar el sueño, me levanto con dolor de guata, y así un montón de formas en las que se puede expresar la ansiedad. Asimismo, chiquillos, se puede dar una fobia social, una ansiedad generalizada, una crisis de angustia, una crisis de pánico, y también se puede ir gatillando en distintas categorías si nosotros hablamos, ¿cierto?, de trastorno ansioso. Y asimismo, yo quiero hacerles una actividad, pero es interna, chiquillos, ¿ya? Pasemos a la otra, Andy. Acá aparecen una serie de preguntas que yo quiero que ustedes se respondan, ¿ya? Que se respondan internamente, no necesito que lo hagan así como sí, no. Pero quiero que se las vayan respondiendo con sinceridad, ¿ya? La primera pregunta es, ¿te sientes ansioso o preocupado la mayor parte del tiempo, al borde del colapso? Es decir, cualquier situación preocupante gatilla que tú puedas colapsar rápidamente. La otra, ¿te generan ansiedad situaciones que otros sobrellevan con facilidad? Por ejemplo, uno mira para el lado y uno dice, oye, en realidad para ella ni una te ha dado a dar la prueba, así como que, y yo en realidad mal, me comí toda la uña, no pude comer en la mañana,
o tengo que hablar con alguien un tema y me generó demasiada ansiedad, estuve dándole vuelta todo el día, o en realidad tuve un problema con una amiga y me dijo algo y yo estuve todo el rato ahí, le mandé millones de WhatsApp y estaba muy ansiosa y me dejó el visto y por qué no me contesta el mensaje y se demora demasiado en contestarme el mensaje, ¿cierto? Ustedes sienten que hay situaciones que los otros llevan con más calma y yo no. La otra pregunta, ¿has empezado a evitar situaciones que te generan ansiedad? Ya quizás, no sé, ella, ir a cierto lugar no me hace bien, entonces yo me abstraigo, no voy. Empiezo a evitar, empiezo como a arrancarme, ¿cierto? Como a evitar encontrarme con ese factor o ese estímulo o esa persona que me genera demasiada ansiedad. Sí, Lo a otro, mí me pasa. ¿cierto? Lo otro, ¿te sientes débil, mareado? ¿Te cuesta concentrarte constantemente? A veces estoy conversando con alguien, pero en verdad estoy pensando todo el rato en mis preocupaciones, en cómo lo voy a hacer acá, en cómo lo voy a hacer con esto otro, en que pucha, mi familia tiene un montón de problemas económicos y yo escucho a mis papás hablar de eso y yo estoy todo el rato pensando en lo mismo. Una amiga me está contando un problema, pero en verdad nunca la estoy escuchando, sino que estoy más bien escuchando lo que me pasa a mí en mi interior. Y eso me hace sentirme débil, preocupado. La otra pregunta, ¿te irritas con facilidad? ¿Le ha pasado que de repente nos dicen, oye, andáis tan odioso, o hoy te amaneciste con la mala, oye, tú siempre andáis de mala? ¿Cuán irritable estoy? ¿Me define? ¿En la mayor parte del tiempo estoy enojada o enojado? La otra pregunta, he empezado a tener tics, temblores de manos, las piernas. No sé si a ustedes a veces se han dado cuenta que hay personas que están sentadas y están moviendo el pie todo el rato. Todo el rato lo mueven, así como, hoy no me había dado cuenta, o yo misma no me había dado cuenta cómo muevo el pie, ¿cierto? Em, o las manos demasiado transpiradas, a veces, no sé, uno saluda a ciertas personas que a mí me ha tocado darle la mano y es como, oh, pegoteada, así de tanto que le sudó la mano. Me pasa que me sudan constantemente las manos, o me pongo rojo con facilidad también, o tartamudeo, ¿cierto? La tartamudez o cuando a veces nos cuesta ahí un poco sacar la voz, también tiene que ver con indicadores de ansiedad. ¿Ya? Lo otro, no puedo dejar de llorar muchas veces. Me inunda una sensación de desesperanza. A veces estoy en mi casa en la noche y viene algo en mi cabeza y lloro, 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 que llego a sollozar cuando lloro. Me pasa constantemente eso. Y de todas estas preguntas, chiquillos, la última pregunta es, ¿esto afecta mi día a día? ¿Esto está alterando que yo no me puedo dormir? ¿Cómo amanezco al otro día? A veces me quedo dormido porque en realidad no descansé nada la noche pasada. Yo sé que cada uno respondió esas preguntas, ¿ya? Y si pasamos a la otra diapo, Andy, la pregunta es, si tu respuesta fue sí, a la mayoría de las preguntas, puede que estés viviendo un trastorno ansioso. ¿Ya? No es común que nos pasen la mayoría de las preguntas anteriores. ¿Ya? No es común. Por lo tanto, si yo estoy viviendo, si yo respondí la mayor parte sí, puede que yo esté desarrollando algún trastorno de ansiedad o puede que yo esté comenzando a experimentar, ¿cierto? Esta ansiedad o estas crisis de pánico. Si de pronto no me di cuenta y de la noche a la mañana me dio una crisis, a mí me pasa que a veces tenemos que contener chiquillos en los colegios, a las chiquillas o a los hombres, con crisis de pánico y nos dicen, no, yo, primera vez que me pasa esto, yo nunca me había dado cuenta. La crisis de pánico no siempre es como llorar, ya de repente chiquillos saben cómo parte una crisis de pánico, hoy se me durmió el brazo, no puedo mover el brazo, algo me pasa, me está latiendo muy fuerte el corazón, a lo mejor tengo algo en el brazo, a lo mejor tengo una enfermedad, a lo mejor tengo un cáncer.
¿cierto? Y así empieza a gatillarse la crisis de pánico. Me empezó a doler la cabeza, empezó a dolerme mucho la cabeza, demasiado, y yo inmediatamente pienso, a lo mejor tengo un tumor cerebral. Así se empieza a mostrar las crisis de pánico, ¿cierto? O algo está ocurriendo, por ejemplo, no sé, cualquier situación y ¡pah! Se activó. El pensamiento activa lo demás. Por lo tanto, si yo estoy rumiando un pensamiento negativo, es muy probable que la ansiedad empiece a ser parte de mi vida. Por lo tanto, si yo ya, con todo lo que hemos conversado, yo digo, ya, es que parece que esto ocurre en mi vida. Parece que todo lo que la Pati está hablando a mí me pasa. Y me pasa constantemente. Por lo tanto, si yo siento que eso me está pasando a mí, yo tengo que pedir ayuda. ¿Ya? A veces da vergüenza, chiquillo. A veces da vergüenza hablar, ¿cierto? Porque, ¿qué van a pensar de mí? Pero ¿cómo si yo hablo del Señor tan bonito, o yo comparto acá, o yo soy siempre el que animo? ¿Qué va a pensar de mí este hermano si yo le digo que en verdad yo respondí todo sí? A lo mejor voy a experimentar vergüenza o temor, pero si nosotros no pedimos ayuda, si nosotros no hablamos, ¿cierto? Esto puede ir creciendo a tal punto que puedo desarrollar otros síntomas, otras cosas, y perder el control profundo, ¿cierto? Cuando yo hoy día logro identificar y decir, oye, ¿sabéis que en realidad esto me pasa y esto estoy experimentando? Yo hoy día puedo hablarlo y puedo contarlo, significa, ¿cierto?, que todavía tengo cierto control, ¿ya? Y ahora que ya podemos entender, ya entendimos más o menos, ¿cierto?, el concepto en sí. Yo creo que la mayoría ya lo pudo integrar, pudo entender, pudo hacer una autoexploración quizás no tan profunda, ¿cierto? Pero con esto que ya hemos aprendido podemos decir, lo tengo o no lo tengo, soy ansiosa o no soy ansiosa. Y desde ahí nosotros podemos entender y decir qué nos dice Dios, ¿cierto? Antes de ir a esa segunda parte, que yo creo que es como lo más importante, ¿cierto?, de hoy día, quizás se están preguntando por qué algunos somos más ansiosos que otros, ¿ya? ¿Por qué es así, po? ¿Cierto? El Señor a todos nos hizo distintos, ¿cierto? A todos nos hizo con dones, con talentos, con distintos, ¿ya? Con pelos distintos, con caras distintas, etcétera. Asimismo es que algunos somos más propensos a ser más ansiosos que otros. Y eso tiene que ver con nuestra genética, tiene que ver con nuestros factores familiares. De repente uno mira nuestra historia y uno dice, chuta, tengo abuelo ansioso, mamá ansiosa, tíos ansiosos. Yo probablemente soy más propensa a desarrollar, ¿cierto?, un trastorno de ansiedad. O factores externos, ¿cierto? Que a veces tenemos muchos factores que nos condicen a ser un poco más ansiosos. Pasamos una tras otra, en verdad, problemas aquí, problemas allá, esto acá, esto allá, entonces nos hace ser más ansiosos. ¿Ya? Entonces hay distintos factores que nos van a desarrollar más fácil la ansiedad, y también nosotros debiéramos estar alerta a esas señales. ¿Ya? Cuando revisamos nuestra historia familiar, nuestro árbol genealógico, podemos ir entendiendo muchas cosas también de nosotros mismos. ¿Ya? Ahora pasamos a la segunda parte de ¿qué nos dice Dios? ¿Ya? De la ansiedad. Y pasemos nomás. Si nosotros pensamos en muchos personajes de la Biblia, nosotros vamos a ver que habían muchos personajes que eran muy ansiosos, incluso algunos que eran más propensos a ser más depresivos, ¿ya? Por ejemplo, David era tremendamente ansioso, ¿cierto? Moisés también tenía mucha ansiedad en su vida. Pedro, ¿para qué decirle, cierto? Él actuaba muchas veces, era más ansioso de lo normal, iba nomás, estaba mucho rato quizás también pensando mucho las cosas, y así un montón de personajes más. Por lo tanto, el Señor sabía que esto era algo que hoy día en este siglo íbamos a experimentar, y que lo estábamos experimentando hace mucho tiempo, y nos deja muchos versículos y mucha palabra para poder enfrentar esta ansiedad. Bueno, como la mayoría sabe, chiquillos, yo soy psicóloga, por lo tanto,
Mi labor fue estudiar el comportamiento o aprender el comportamiento humano. Y cuando yo llegué al Señor, me di cuenta que quien más sabe del comportamiento humano es el Señor, ¿cierto? Y que finalmente mucho de lo que nos habla la psicología está en la palabra, pues. Solo que la psicología lo lleva a características o cualidades más como del ser humano, y el Señor nos lleva a Él. Pero son cosas muy similares, ya, de cómo podemos entenderlo. Por lo tanto, el Señor sabía que nosotros íbamos a experimentar esto y nos dejó versículos. Yo podría haber llenado acá, chiquillos, de versículos, porque si ustedes empiezan a leer, y en verdad el Señor nos dejó mucha palabra para combatir la ansiedad, pero yo quise escoger algunos que me hicieron mucho sentido y que se los quiero transmitir a ustedes. El que está en Filipenses 4, 6, 7, que lo hemos escuchado muchas veces, pero cuando nosotros lo tomamos y lo empezamos como a desglosar, el Señor nos dice, por nada estéis afanosos. Si hablábamos de la ansiedad, que es un afán, ¿cierto? Que es estar constantemente preocupados de algo. Por lo tanto, y el Señor nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento del ser humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Más adelante les voy a ir explicando más profundamente este versículo, ¿ya? Pasemos al otro antes. Acá puse 4 versículos que son muy importantes también a la hora de pensar en cómo yo puedo enfrentar esta ansiedad. En Salmos 4:8 dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Ustedes se imaginan por qué esta persona, ¿cierto?, escribió esto? ¿Por qué lo escribió? Ah, porque dormía súper bien, ¿cierto? Descansaba súper bien. No, ¿cierto? Lo escribió porque debe haber estado, pero mal con la ansiedad, pensando ahí, pero constantemente, y él dijo, pero me voy a acostar en paz y me voy a dormir en paz porque tú, Señor, me vas a hacer vivir confiado. Por lo tanto, lo que pase mañana, si es que están enojados conmigo, no están enojados, si es que hoy día no tengo para vestirme, si es que mañana, no sé, no me alcanzan las lucas para pagar esto, no sé qué, el Señor dice, tú me vas a hacer confiado. Después, en Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro 5:7, dice, depositen en él toda ansiedad. De nuevo aparece esta palabra ansiedad, angustia, porque él cuida de ustedes. En Salmo 121, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Y acá nos va dando, ¿cierto?, estas señales, estos indicadores, esta luz de cómo combatir esta ansiedad, invocando el nombre, entregando al Señor mi carga, ¿cierto?, creyendo con fe que Él me va a hacer descansar y por lo tanto, ¿cierto?, ninguna angustia, dice, no se angustie por el mañana, porque todos los días tiene su propio afán. Cada día tiene su problema. Por lo tanto, también el Señor nos dice, no estén en el pasado, no estén en el futuro, vivan el hoy. ¿Cierto? Vivamos el hoy, aferrados a su gracia, como nos hablaba el Andy al inicio, para poder combatir esta ansiedad. ¿Ya? Y ahí nos vamos dando, ¿cierto? Nos vamos agarrando de ciertos aspectos que el Señor nos entregó. El otro versículo, chiquillos, está en Salmos 46, 1, 2, y dice así, pasemos ahí, súper. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Yo cuando leía esto, yo decía, ¡ay, qué ganas de mostrarle todos estos versículos a mis pacientes! Cuando trabajo con ellos, la ansiedad. Mira todo lo que dice el Señor, ya no hay nada más que hablar. El Señor nos dejó tantas herramientas para poder combatir esta ansiedad, esta angustia, estas crisis de pánico. Cuando nos vienen estas crisis, cuando empieza, ¿cierto?, este dolor de guata, esta aceleración de corazón, ¿cierto?, que sentimos que se nos va a salir, podemos empezar a invocar todas estas palabras, ¿cierto? Todo esto que el Señor nos dejó en la palabra, invocar su nombre, entender que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza,
que Él va a estar en los momentos de angustia. Si nosotros entendiéramos eso, ¿cierto? Podríamos hacerle frente a esta ansiedad. Y acá yo se lo ordené de la siguiente manera. Pasemos al otro ancho. Se los ordené en 5 puntos, ¿ya? ¿Hay muchos más? Sí. Yo sé que ustedes ahí, el Señor también a cada uno le va a entregar, ¿cierto? Esa porción especial que el Señor va a tener para cada uno, pero yo escogí 5. Y que tienen que ver con los versículos, ¿cierto? Que les nombré anteriormente. Entonces dice, ¿cómo podemos vencer esta ansiedad, esta angustia, esto que nos está como atormentando? Porque en verdad cuando uno está ansioso, te atormenta, uno lo pasa pésimo, ¿cierto? Si no es algo tan simple nomás, uno en verdad lo pasa pésimo. Por lo tanto, ponemos a Dios primero y reconocemos que el poder más grande del universo está dentro nuestro, el Señor Jesucristo. Ya teniendo eso en claro, nuestra primera herramienta, ¿cierto? Él está, lo tenemos a Él. Él nos dijo, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Nosotros entendemos y decimos, el Señor dijo, en este mundo va a haber aflicciones, pero tranquilos porque yo vencí al mundo. Cuando empezamos, ¿cierto?, a tener claridad de la persona que portamos, ya tenemos nuestra primera herramienta para poder combatir esta ansiedad. Lo segundo es activar nuestra confianza. ¿Por qué digo activar? Porque está, ¿cierto? Yo sé que todos los que estamos acá amamos al Señor, por lo tanto tenemos esa confianza y esa fe. ¿Ya? Pero tenemos que activarla, echar mano. No se activa sola nomás, pues del aire, respirando, ¿no? Pues nosotros tenemos que echar mano a eso, ¿cierto? Y el Señor nos va a dar la salida. Y esto está en 1 Corintios 10:13. El Señor nos da la salida. Y al comienzo, ustedes dijeron, en verdad es no ver salida. Y sí, pues, cuando nosotros estamos ansiosos es porque no vemos salida. Pero el Señor nos dice, de cada tentación, de cada preocupación, de cada angustia, Él nos va a dar la salida. Ahí tenemos la segunda llave, la segunda herramienta. La tercera es que nuestros deseos y afanes sean conocidos delante del Señor. Y acá está Filipenses 4:6-7. ¿Es normal que nosotros tenemos preocupaciones, chiquillos? Sí. No somos robots, por lo tanto, las preocupaciones van a seguir y van a estar siendo, seamos cristianos o no seamos cristianos, tengamos al Señor Jesucristo, no lo tengamos, está en la persona. Pero el Señor nos dice que se lo entreguemos a Él y que todo este afán lo depositemos en Él, ¿cierto? Y que lo hagamos partícipe de esto, porque Él también nos va a dar la salida y nos va a dar esa tranquilidad. ¿Y por qué no nos va a dar también esa solución o lo que nosotros deseamos? ¿Cierto? El Señor va a ir dando a cada uno conforme lo que Él crea que nosotros necesitamos. Pero debemos verbalizarlo y poder entregarlo al Señor. El 4 es llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Nosotros al comienzo hablamos de que la ansiedad está en nuestra mente. Parte ahí. Todo parte de un pensamiento, chiquillos. Se activa y si la mente es heavy, la mente ahí activa muy rápido y todo parte de algo que se gatilló, ¿cierto? Encendimos el piloto, chiquillos. Lo encendimos y ¡pah! Empezó a funcionar. Pero el Señor nos dice que llevemos todos estos pensamientos a Él. Ahí tenemos una cuarta herramienta. Y cuando nosotros hablamos de los pensamientos, identifiquémonos, chiquillos. Identifiquemos qué nos provoca ansiedad. El Andy al comienzo les decía, tengan un lápiz, tengan un cuaderno, anoten cuáles son las cosas que gatillan la ansiedad, cuáles son las cosas que prenden así, tan rápido. Hay algo que está movilizando esa ansiedad y que parte de nuestro interior. Y cuando nosotros empezamos a reconocer, a identificar, podemos enfrentar, podemos, ¿cierto? Podemos como activar de alguna forma nuestras herramientas. Y lo último, y que este versículo realmente ha sido muy impactante, ¿cierto? En la vida de nosotros. Yo sé que la pastora también se los ha enseñado a ustedes y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Cuando nosotros estamos en la ansiedad, chiquillos, estamos atados, ¿ya? Es como que tenemos, ¿cierto?, estas esposas acá en la mano. Eso es lo que hace la ansiedad. Nos ata enteros, porque en el fondo nosotros somos presos del pensamiento. Pero cuando nosotros empezamos a
activar nuestra fe, a reconocer lo que el Señor dice que yo soy, lo que el Señor me entregó, y empezamos a activar, ¿cierto? Todos estos versículos y millones, porque chiquillos, hay millones de versículos más, yo saqué unos poquitos, vamos siendo libres porque vamos conociendo esa verdad, vamos apoderándonos de la verdad y podemos ir siendo libres de la ansiedad, de la angustia, de las crisis de pánico, de las crisis de angustia, y vamos siendo libres, ¿ya? Porque la verdad nos va a hacer libres, nos apropiamos de sus promesas, nos apropiamos de la palabra. Y por último, chiquillos, ya para ir terminando, todos podemos sentir ansiedad o experimentar una crisis de pánico. Todos, chiquillos, ¿ya? Hay pastores que lo experimentan, porque uno dice, oh, no, uno cree que el estar, es cierto, en el pastorado como que ya está todo resuelto. Hay pastores que han experimentado ansiedad, que experimentan cada cierto tiempo ansiedad, que han vivido una crisis de pánico, ¿cierto? Eso, todo lo podemos sentir, todo lo podemos sentir, ¿ya? Pero ¿cuál es la responsabilidad que nosotros hoy día tenemos? ¿Cuál es el desafío, chiquillos, que hoy día tenemos y que yo los invito también a poder tener este desafío? Es que seamos honestos con nosotros mismos, que dejemos de sentir ese temor de poder reconocer lo que nos ocurre, que no lo veamos como una debilidad, sino que podamos entender que sí, que son características de que a lo mejor, pucha, yo soy más ansioso que el resto y por lo tanto yo voy a pedir ayuda porque yo hoy día lo necesito, y pidan ayuda en sus pastores, en nuestros líderes, en algún hermano significativo, en algún hermano que tú reconozcas cierta confianza, en que tú reconozcas que a lo mejor este hermano lo vivió y yo siento que él me va a poder ayudar. Acerquémonos a ellos, ¿ya? Y el pedir ayuda nos va a poder permitir combatir la ansiedad, e ir haciendo cambios de a poquito, ¿ya? No es de un día para otro. El otro día el pastor lo habló, ¿cierto? La sanidad de nuestra alma es progresiva. El Señor nos da la sanidad completa, pero nosotros lo vamos experimentando progresivamente. Hay en algunas áreas en las que yo he sido sanada así, ¡pah! El Señor me sanó, esto se acabó. Pero hay en otras áreas en que yo todos los días tengo que ir experimentando esa sanidad. Pero a veces no puedo sola, no puedo solo, ¿cierto? Debemos pedir ayuda, debemos pedir ayuda. Debemos verbalizarlo, debemos verbalizarlo. Algo ocurre cuando yo lo hablo, ¿cierto? Por eso en la palabra, el Señor, yo me acuerdo de una palabra, solo di la palabra. El Señor tenía que decirlo. Es tan importante poder hablarlo, porque cuando yo lo hago, yo lo hablo, cuando yo sale de mí, pareciera que empieza a poder ser libre. Yo empiezo a poder ser libre cada vez que yo lo hablo. Así que eso, chiquillos, esa era la palabra que yo les quería compartir. Es algo de a poquito, pero vamos identificándolo para poder combatirlo, ¿ya? La ansiedad es algo que hoy día nos está afectando demasiado. Yo justamente, chiquillos, porque cuando el Juanca me pide compartir esta palabra, yo decía, oye, qué heavy, porque yo tengo que compartir un taller para los primeros medios sobre ansiedad, porque es algo que hoy día está ocurriendo mucho, y que finalmente si yo no lo trato, si yo no lo hablo, si yo no lo hago consciente, es algo que me va a atormentar. Así que yo los invito hoy día a que ustedes puedan poder tener esa intimidad con el Señor en la noche y poder descubrir si es que esto me está ocurriendo a mí o si le está ocurriendo a alguien de al lado y yo me he dado cuenta, también poder prestarle o brindarle esa ayuda.